a este curso taller a través de la videoconferencia que se va a impartir el día de hoy en coordinación con la unidad responsable de la Secretaría a través del ingeniero Fernando Romero. También quiero agradecer a los compañeros que hoy nos van a impartir la videoconferencia, a la gente del INIFAP, a la gente del INCA, muy agradecidos por el apoyo que nos brindan el día de hoy. Y la intención finalmente es seguir dando ese seguimiento importante que requieren todos los productores que de alguna u otra forma se organizaron en el programa de desarrollo rural en años pasados, ¿sí? Hay una preocupación por parte del gobierno federal de seguir de la mano con ustedes, productores, y una de estas situaciones pues es la capacitación. Ojalá que sea para bien, para el desarrollo de sus actos, de la producción que ustedes tienen allá en Libres. También se iban a conectar los compañeros de Tecamachalco, ojalá y lo puedan hacer más adelante, pero pues muy contentos y agradecidos con la participación de cada uno de ustedes, productores, porque eso quiere decir que tienen ganas de seguir trabajando, de seguir echando esto para adelante, y bueno, enhorabuena, felicidades y sean todos bienvenidos. Gracias, ingeniero. Pues sin más por el momento, vamos a agradecer a los compañeros de INIFAP. Yo les quiero presentar al doctor Efraín Díaz Aparicio, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Bueno, ambos compañeros de la Ciudad de México, ellos trabajan para el INIFAP, en el CENIDS de, ya cambió el nombre, ahorita que Said, prácticamente ellos son los que generan mucha de la tecnología que se tiene el INIFAP, y en este tema tan importante como brucela y tuberculosis, ¿no?, con mucha experiencia. Entonces, iniciaríamos la presentación de hoy. A los productores, si me escuchan, quiero decirles que cualquier duda, comentario que tengan, pueden interrumpir a los capacitadores. Levántenos la mano, abran los micrófonos. Estamos a sus órdenes. Y estarán a sus órdenes aquí los compañeros. Adelante, doctor. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Bienvenidos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y bueno, yo voy a platicarles un poco sobre la tuberculosis bovina. Ya se ve, ¿verdad? Sí, José Luis. Ok, gracias. Bien, es una de las enfermedades más importantes, es considerada zoonótica, es decir, es una enfermedad que se puede transmitir de los animales hacia el hombre, pero también el hombre, cuando sufre la enfermedad de tuberculosis, podría llegar a transmitir la infección hacia los animales. Es considerada una enfermedad de interés mundial, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud pues la considera como una de las principales causas de muerte y de importancia para el seguimiento epidemiológico, ¿no? Tanto en humanos como por su componente veterinario, que sería la Organización Internacional de Episodias, para este cometido, ¿no? Disminuir el riesgo de contagio. Es una enfermedad presente en México. Existe una campaña, la campaña 031, emitida en 1995. En la actualidad nos habla en este mapita que ustedes están viendo aquí en color amarillo, que la mayoría del territorio nacional está considerado como en fase de erradicación, es decir, una prevalencia muy baja. Hablamos más o menos de que de 100 animales, por cada 100 animales, medio animal tiene tuberculosis, ¿no? Para ponerlo un poco en proporción. Y bueno, lo que se ve un poco de más naranjita, en esta parte, por ejemplo, la zona central de México, podríamos considerarla como una fase en control, es decir, la enfermedad está presente más allá de esta proporción que yo les había comentado. Es una enfermedad interesante porque, bueno, si bien el contagio en el humano desde el animal se dice que es por consumo de leche, leche no pasteurizada, leche bronca, como ustedes quieran llamarle, o quesos que derivan de esta leche que no fue previamente pasteurizada, pues también existen y hay reportes de contagios en el que al momento del sacrificio, al momento de estar pues limpiando la canal, eviscerando, etcétera, etcétera,
puede existir el riesgo también de contagio. Entonces, bueno, por eso es que se considera en México una enfermedad importante. Esta es la lesión de tuberculosis, lo que ustedes están viendo aquí en esta primera esferita. Y se llama tuberculosis porque, bueno, tiene esta característica de ser como un tubérculo, ¿no? Como si fuera una papa, un camote o algo similar dentro de los órganos blandos del animal, donde generalmente encontramos este tipo de lesiones son el pulmón. Por eso es que en muchas ocasiones cuando se ven algunas lesiones sugerentes, pues es causa de decomiso de algunas vísceras, ¿no? Generalmente pulmón, nódulos linfáticos que están asociados a este pulmón, o en algunas ocasiones, un poco más raro tal vez, encontrar estas lesiones también a nivel de intestino, u otros órganos, ¿no? Como el hígado, como riñones, etcétera. Y bueno, de ahí deriva también parte de la importancia. Y bueno, pues obviamente este tipo de órganos no es de quitarle nada más el pedazo y poderme comer el pulmón, ¿no? Al final del día, el riesgo sigue latente, sobre todo si no se consume la carne hervida adecuadamente, pues bueno, puede generar este tipo de infección también en el hombre. Entonces, por eso es causal de decomiso. Esa es la lesión, la famosa lesión tuberculosa, y de ahí deriva el nombre de tuberculosis. El agente causal, Mycobacterium tuberculosis, en el caso de los bovinos, Mycobacterium bovis, perdón, en el caso de los bovinos, Mycobacterium tuberculosis en el caso de los humanos, pues básicamente son parientes cercanos, pertenecen a un complejo conocido como complejo M-tuberculosis. Y de ahí derivan otras ocho especies que también son primas hermanas y que, bueno, pueden llegar a generar en algunas ocasiones, pues algunos padecimientos tanto en animales como el hombre. Sin embargo, el género como tal, Mycobacterium, es muy amplio, está bastante disperso en la naturaleza entre el humano, gatos, perros, ovejas, cabras, cerdos, otro tipo de mamíferos, hasta aves, incluidos los bovinos, incluidos también los búfalos, por ejemplo, que también se pueden llegar a infectar con este tipo de micobacterias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer el hecho de que, bueno, son bacterias que generalmente las vamos a encontrar en el ambiente, ¿sí? Y cuando existen en este ambiente condiciones de humedad, baja iluminación solar, cuando existen encharcamientos de agua, acumulación de excremento, etcétera, etcétera, pues el factor de riesgo para la transmisión entre animales y el hombre, pues también puede verse afectado y aumentar. De manera muy particular, se puede mencionar que la transmisión puede ser por dos vías principalmente, ¿sí? Entre animales, la vía respiratoria. Es decir, vaca a vaca que están dentro del establo respirando, alguna por ahí tiene tuberculosis y tose, tiene algún tipo de expectoración o una respiración forzada, puede estar eliminando constantemente a las bacterias, estas bacterias ingresar en vía nasal a los animales susceptibles y bueno, de esta manera establecerse la micobacteria en el pulmón de cada uno de estos animales, ¿sí? Y desarrollar la lesión tuberculosa. En el caso de los humanos, pues bueno, esta vaca que puede eliminar también a la micobacteria a través de la leche, ¿sí? Y esta leche ser consumida, que sería una transmisión oral, por parte del humano también. Se dice que las micobacterias, es decir, el agente causal puede eliminarse a través de orina, de heces, de secreciones vaginales e incluso el semen. Sin embargo, bueno, no hay que espantarnos, no es una enfermedad que se vaya a transmitir con mucha frecuencia por utilizar, por ejemplo, estos programas reproductivos de inseminación artificial, ¿no? Eso es más raro que perro verde, generalmente eso no sucede, pero sí hay que tener mucho en cuenta pues la vía oral para el humano y la vía respiratoria entre los animales. Y bueno, aunado a estas formas de transmisión de la enfermedad, pues tenemos que considerar también que en muchas ocasiones la tuberculosis suele ser una enfermedad
de hatos grandes, altos productores, lecheros principalmente, más que de tipo cárnico. Y esto obedece pues a grandes condiciones de hacinamiento, tal cual como ustedes lo están viendo en estas fotografías, ¿no? El estrés constante por la producción láctea, el compartir pequeños espacios entre los animales para descansar, comer, beber agua, etcétera, pues va generando que la transmisión de las bacterias pues vaya teniendo más contacto entre los animales, ¿no? También pueden considerarse algunas condiciones climatológicas y esto es muy común en animales que están sufriendo la tuberculosis. En las mañanas, cuando hace frío, el animal generalmente tiende a toser. Es una tos como húmeda y si se le exige al animal moverse, correr o caminar para desplazarse hacia la zona en donde va a pastorear, pues es muy común también que estos animales se retrasen del resto del hato, ¿no? Y vayan tosiendo constantemente. En las tardes, cuando vuelve a bajar la temperatura, suelen suceder también este tipo de signologías clínicas, ajá, y bueno, al final del día, pues puede poner en riesgo también a estos otros compañeros animales. Es una enfermedad de tipo crónica, hay que considerar esto también. El animal que se infecta de tuberculosis puede pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años o más desarrollando la infección, es decir, que la micobacteria entre por vía nasal y se desarrolle y se implante en el pulmón, y en el pulmón genera la lesión tuberculosa. Y es solo hasta ese momento en el que los animales van a empezar a presentar algunas de las signologías clínicas. La tos, por ejemplo, tos intermitente, primero seca a medida que las lesiones van aumentando, puede tornarse más crónica este tipo de tos, ¿sí? Podemos observar debilidad y falta de apetito en los animales, podemos ver ya algunas zonas de hundimiento, falta de carne, ¿no? De un adecuado estado cárnico en los animales, a lo que llamamos emaciación progresiva. Y bueno, si le metiéramos un termómetro al animal para conocer su temperatura, pues eventualmente veríamos que el animal sufre un cuadro febril que es fluctuante, ¿no? Es decir, no siempre está presente. Fatiga, agitación, jadeo, boqueo, es también otra de los signos clínicos que en los animales veremos y generalmente lo observaremos en animales ya adultos, muy difícilmente en becerros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para que se genere la lesión tuberculosa que ustedes ven aquí, pues un bovino enfermo elimina las bacterias, un bovino sano respira estas bacterias llegan directamente al pulmón, en el pulmón se establece la bacteria y bueno, poco a poco el sistema inmunológico del animal intenta pues eliminar a este agente patógeno, ¿no? No lo logra, realmente es que no lo logra y por eso es que se genera la lesión tuberculosa o también conocida como tubérculo o granuloma, ¿no? Entonces, a medida que la infección va progresando, nosotros vemos en los pulmones, en los nódulos linfáticos asociados a estos pulmones, pues mayor cantidad de lesiones, tal cual como lo pueden ver ustedes en estas fotografías. Y bueno, pasa en muchas ocasiones que, pues cuando estamos dentro del comité o asociados a un grupo de ganaderos, pues nos dicen, nos van a ir a hacer pruebas de tuberculosis, ¿no? No, pero es que mis animales se ven sanos. Sí, se pueden ver sanos justamente por esta razón, porque son enfermedades de tipo crónico. Sin embargo, es importante que se diagnostique a tiempo dentro de nuestros hatos, porque entonces esto implicaría el hecho de que la tuberculosis no se difunda en gran cantidad en nuestros animales, ¿no? Y para este diagnóstico prematuro justamente tenemos pruebas tamiz, es decir, diagnósticos que se hacen en el animal, sobre el animal aún vivo, y que nos pueden sugerir el hecho de que existe la presencia de la enfermedad o no. Una de las más importantes, cuando no ha llegado nadie, ningún médico veterinario a nuestros rebaños, a nuestros hatos, pues es la prueba del pliegue caudal. Esta prueba del pliegue caudal implica
pues aplicar un antígeno que va a generar en un animal tuberculoso, tuberculoso, una reacción de inflamación tal cual como ustedes están viendo en esta fotografía. Se dan cuenta, se aplica más o menos en el pliegue de la base de la cola. Se esperan 72 horas para la lectura vía intradérmica. Esto lo hace un médico veterinario autorizado. Y pues a las 72 horas el médico veterinario regresa y observa este grado de inflamación. Si hay inflamación, pues esto implica que el animal podría ser un animal tuberculoso. Y para confirmarlo, se hace esta otra prueba, que es la prueba cervical comparativa. Se hace prácticamente lo mismo, se depila o se rasura la tabla del cuello del animal, dos cuadritos, tal cual como ustedes ven en esta foto, ¿sí? Y se aplican dos antígenos, uno conocido como PPD bovino y al otro lado el PPD aviar. ¿Qué pasa si la inflamación es más severa en donde yo apliqué el PPD aviar? Ah, bueno, quiere decir que el animal no es tuberculoso y que puede mantenerse todavía en el hato. Pero ¿qué pasaría si se inflama en donde yo puse el PPD bovino? Eso implicaría entonces el hecho de que el animal realmente está tuberculoso y técnicamente tendría que irse al rastro para evitar la diseminación de la enfermedad en los animales, pero también para confirmar tal cual que la enfermedad está presente en estos animales, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que tenemos estas pruebas. Existe una tercera, conocida como la prueba cervical simple. Esta se hace en actos de seguimiento, es decir, ya vino el médico veterinario hoy a mi rancho y dentro de 3 días va a leer la prueba de pliegue caudal. Resulta que estos animales, pues bueno, salieron negativos, ¿no? Qué bueno. Sin embargo, se le tiene que dar seguimiento. El médico veterinario puede llegar 90 días después y para este seguimiento, para seguir buscando animales reactores, pues ya no aplica la prueba de pliegue caudal, sino la cervical simple. Esta, pero nada más en un cuadrito, ¿no? Entonces, nada más para dar el seguimiento. Y si mis animales pues salen negativos durante 3 pruebas más, pues yo tendría una constancia de hato libre. Esto es más o menos lo que yo les comento. Animales que, hatos de bovinos en los que sale al menos un animal positivo a las pruebas cervicales comparativas, son considerados hatos en control, hatos en donde hay tuberculosis bovina, ¿sí? Oiga, pero yo quiero ser hato negativo, quiero ser hato libre. Bueno, ¿por qué? Pues porque pues a mí no me gusta la tuberculosis y porque me castigan el precio de mis animales y de mi leche, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Un hato negativo es básicamente demostrar una prueba diagnóstica con resultados negativos para alcanzar el hato libre. Para que yo alcance este estatus de hato libre, yo necesito, si soy productor de ganado de leche, 3 pruebas negativas con intervalos de 60 a 90 días en todos mis animales mayores a 2 meses, ¿sí? Y si soy productor de carne, bovinos productores de carne, con 2 pruebas son suficientes, con intervalos de 10 a 14 meses. Y con eso, pues básicamente tengo conservo este estado de hato libre. Si algún animal me sale positivo en el intento, entonces sigo siendo un hato de control. ¿Qué pasa con los animales que salen reactores a las pruebas de pliegue caudal y doble cervical comparativa? Bueno, se tienen que ir a rastro, se tiene que hacer el faenado del animal. No pasa nada, no les decomisan la carne se puede seguir vendiendo, pero lo que sí puede ser un causal de decomiso son las vísceras, principalmente el pulmón. En el pulmón se buscan lesiones tuberculosas y estas muestras se envían al laboratorio para diagnóstico bacteriológico. ¿Sí? Se siembra la micobacteria. Y ahí hay mucha controversia también por parte de los productores porque dicen, es que me mataron el animal hace 3 meses y no me han dado resultados de todavía si es tuberculoso o no. La carne ya hasta se la comieron y a mí no me dicen si mi animal es tuberculoso. Bueno, tiene una razón de ser, señores. Es porque la bacteria tarda mucho en crecer. Entonces se necesita un periodo de entre 60 días y hasta
y hasta casi 6 meses para generar el desarrollo de la micobacteria, ¿no? Entonces, bueno, con ese tipo de cosas sí hay que tener un poco de cuidado, porque al final del día, pues bueno, ustedes dicen, sí, ya la vaca ya se murió y bla, 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 ¿no? Pero me llegó el resultado de que es positivo, entonces eso quiere decir hay que tener cuidado porque eventualmente otros de mis animales podrían resultar positivos a las pruebas del pliegue caudal y la doble cervical comparativa. Y entonces el seguimiento nuevamente tiene que continuar en rastro y en laboratorio. Y bueno, lo que observamos muchas veces en las lesiones también, porque se toman muestras para bacteriología, pero también para histopatología, es la presencia de la bacteria en el tejido, que es eso que ustedes ven rosadito. Esas son las bacterias ácido alcohol resistentes o las micobacterias que generan la enfermedad de tuberculosis. Existen varias enfermedades que pueden ser confundidas con la tuberculosis, sobre todo bajo ciertas condiciones dentro del hato. La desnutrición, por ejemplo, la falta de alimento puede generar animales débiles, cansados, flacos, que no ganan peso. Las parasitosis gastrointestinales pueden generar también lo mismo. E incluso hay parasitosis que generan tos y expectoración, pero justamente es porque parte del ciclo del parásito es salir como larva y del intestino e ir traspasando hacia el pulmón, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede llegar a ocurrir. Otras bacterias que pueden generar lesiones parecidas a las de la tuberculosis, como Troperella y Actinomyces, que también son bacterias que están pues en la tierra, en el suelo, en algunas superficies y que pueden generar lesiones también de tipo supurativa, por ejemplo, esta que es Actinomyces bovis. Aquí les muestro un borrego, pero bueno, pasa lo mismo en vaca y bueno, generan, en este caso, son bacterias superficiales que causaron una lesión aquí en la mandíbula, pero si el animal tragara parte de estas bacterias, muy posiblemente podríamos nosotros encontrar lesiones tipo tuberculosis también en el pulmón, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí diagnósticos diferenciales. Y finalmente una viral conocida como la leucosis bovina, que genera pues el agrandamiento de nódulos linfáticos superficiales en la piel de los animales y que también van coincidiendo con animales que van adelgazándose, entre más viejos, más delgados, no ganan peso y que pueden llegar también en vísceras a mostrar algunas lesiones muy similares a las que genera la tuberculosis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la leucosis bovina, cuando yo veo un órgano con una lesión aparentemente de tuberculosis, pues si yo parto el órgano, se siente completamente duro. ¿Por qué? Porque es una especie de... pues es una formación de tejido diferente, ¿sí? Y en cambio, en una lesión tuberculosa, pues básicamente cuando yo parto la lesión se deshace, es como partir un queso, ¿sí? Es una lesión de tipo caseosa, entonces la de tuberculosis. Para prevenir y controlar la enfermedad, bueno, tenemos que entrarle a la campaña, ni modo. Hay que aceptar el hecho de que en algún momento van a llegar a hacernos estas pruebas de tuberculina o de pliegue caudal, cervical comparativa, y sobre todo a los resultados que nos den darle este concepto de trazabilidad, es decir, conocer de dónde vinieron los animales y hacia dónde los voy a llevar para su desecho, que técnicamente tendría que ser un rastro tipo TIF o tipo municipal. ¿Para qué? Para agudizar el control y entonces estar más al pendiente de que aquellas becerras arriba de 2 meses de edad son susceptibles de ser diagnosticadas y darle seguimiento para evitar que la tuberculosis se vaya arraigando dentro de mi población de ganado en mi hato. No existen vacunas. Desafortunadamente para la tuberculosis no existe vacuna en los animales. Y bueno, aunque algunas personas o algunos grupos de productores apuntan a que se utilice una conocida como BCG, realmente es que es pues técnicamente ilegal, porque son vacunas que no protegen al animal, pero que además interfieren en el diagnóstico y la vigilancia. ¿Qué quiere decir? Si yo vacunara por alguna razón a un animal con esta vacuna de BCG, cuando lleguen a hacerme la prueba del pliegue caudal a mis animales, van a salir reactores positivos. Y entonces van a decir, bueno, vamos a hacerle la cervical comparativa para ver si realmente son positivos. Y van a resultar positivos. Esto implica
que todos los animales vacunados se tendrían que ir al rastro. Entonces, por eso, por favor, no acepten la vacunación porque no está aceptada, no protege y nos da problemas con el diagnóstico. Para el humano, afortunadamente, sí existe esa vacuna BCG, se nos aplica generalmente a los 10 días de nacidos y nos protegen contra la tuberculosis de los bovinos, ¿no? Es importante considerar también que estas vacunas para el humano protegen no solo contra la tuberculosis, sino también contra enfermedades como la lepra y la úlcera de Buruni. Es importante también considerar que es durante los primeros días de vida de nacido. ¿Por qué? Porque los niños no han tenido contacto con otras micobacterias. Recuerdan que les había dicho que hay micobacterias de muchos tipos en el ambiente. Bueno, pues cuando estas bacterias del ambiente tienen contacto con el niño y yo vacuno al niño, digamos, a los 6 años de edad, 7 años, 10 años de edad, pues es muy probable que genere una lesión muy severa tipo tuberculosa, ¿no? Entonces va a ser muy doloroso y va a generar, pues, reacciones adversas que definitivamente no queremos. Entonces, entre más jovencillos, pues, mucho mejor. Esa marca seguramente ustedes la tienen, varios de ustedes la tienen, yo la tengo en el brazo derecho, generalmente es en donde se nos aplica, y bueno, también se aplica en niños porque, muy jovencitos, porque, bueno, suele ser un poco traumático, un poco doloroso, ¿no? Por eso es que es la cicatriz que se genera. Uh-huh. Vean, esta fue una foto de un compañero de ahí del INIFAP. Le estaban haciendo otro tipo de estudios, él fue vacunado con la vacuna BCG de niño y le hicieron una prueba de tuberculina pues, para otros análisis que necesitaba él en seguimiento a su salud. Vean, la reacción que se genera de la prueba de la tuberculina en una persona que ha sido vacunada con una BCG, ¿no? Eso implica o quiere decir que el compañero que ya está, pues, por ahí de sus 60, todavía sigue protegido, ¿eh? Desde sus 10 días de nacido hasta ahora sigue protegido contra la tuberculosis. Entonces, pues bueno, hay que apostarle a la salud, ¿no? No hay que dejarlo o dar por hecho que no nos vamos a contagiar. Bueno, eso es lo que yo tenía para platicarles con respecto a la tuberculosis. No sé si exista algún comentario o alguna pregunta. Estoy a la orden. Ahí en Libre nos Gracias. escuchan. Dejamos de verlos, no sé si nos están escuchando. Francisco, ¿nos están escuchando? Ok, nos vemos. No sé si tengan alguna duda. Ok, si los vemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta quieren realizarle, José Luis? Anímense. Pregunten, por favor, si tienen dudas, preguntas, comentarios, alguna experiencia, buena, mala. ¿No? ¿No hay dudas para que continúe el doctor Efraín? De cualquier manera, hacia hay Ok, una. adelante. Okay. Apagaron la cámara. Aquí está comentando una persona que si va a haber campaña. Ok. Es una buena pregunta para la zona en donde están. Realmente es que la campaña está vigente todo el tiempo, todos los años. Es una campaña que no ha parado desde 1995. Lo cierto es que como asociaciones ganaderas, como grupos de productores, muchas veces tienen que acercarse a los comités, sea como asociación o como productor, a los comités de fomento y protección pecuaria locales, para solicitar que hagan este barrido de brucela y tuberculosis, que sería lo más adecuado. Gracias, José Luis, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay pregunta, vamos a continuar con el otro tema.
De todos modos, cualquier pregunta van a estar aquí los compañeros y al final quieren animarse, lo pueden realizar. Gracias. Gracias, José Luis. No sé si sigue el doctor Efren. Estoy listo. Adelante, doctor. Sí, perdón, ahí voy. Buenos días, pues es un gusto para mí estar con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes, interrúmpanme, por favor, que para eso estoy, ¿no? Para tratar de explicar lo mejor posible. Entonces, yo voy a hablarles de la brucelosis. La brucelosis, al igual que la tuberculosis, son enfermedades muy importantes en los que hay campaña en nuestro país. Bueno, hay campaña también de garrapata, hay campaña de rabia, de los bovinos, pero brucelosis y tuberculosis son las principales enfermedades que están en campaña en México. Es causada por una bacteria, es una bacteria. Esto pues para nosotros los bacteriólogos, yo sé que ustedes como productores no es importante, pero es una bacteria que quisiera realzar algo que tiene importante. Esta bacteria es una bacteria muy pequeña que vive dentro de las células, tiene esa capacidad de meterse dentro de las células. Otras bacterias están en sangre y de ahí se van a los pulmones, a los órganos y se quedan ahí. Pero esta bacteria es ingerida por las células que se encargan de destruirla, los que se llaman macrófagos, que son las células de defensa algunas de las células de defensa de nuestro organismo. La fagocitan, se la comen para destruirla, pero esta bacteria, la brucela, al igual que el Mycobacterium tuberculoso, el Ibovi, tiene la capacidad de sobrevivir dentro de las células que se encargarían de destruirla. Por eso son intracelulares, facultativas, porque tienen la facultad de vivir dentro y fuera de las células. Y entonces se quedan dentro de las células que deben de destruirlas, ahí se reproducen y se salen de ahí y se van a otras células. Por eso causan enfermedades de tipo crónico. A mí me ha dado 2 veces brucelosis y es una enfermedad que tenemos toda la vida, igual las vacas, toda la vida tienen esta enfermedad. Y a diferencia de las vacas, a los humanos sí nos tratamos. Ahorita platicaré un poco más de esto. Y tienen una preferencia por el tracto reproductor, es a donde se van a ir las brucelas, principalmente. Por eso es que van a causar los signos que causan en las vacas. Hay diferentes especies de brucela. Hay brucela abortus, que afecta a las vacas, también afecta a los caballos, causando el mal de la cruz. Yo creo que ahí traigo alguna foto para que la vean. Pero también puede afectar a las cabras, puede afectar a los perros, puede afectar a los gatos. Si tenemos perros y gatos en nuestra explotación, pueden infectarse con brucela. Brucela meditensis afecta a las cabras y a los borregos, brucela suiza a los cerdos, pero también brucela meditensis puede afectar a las vacas y brucela suiza a los cerdos, a las vacas, en fin. Pero bueno, no solo quería decirles que la brucela abortus es es la principal bacteria que causa la enfermedad en las vacas y también en los caballos. ¿Cómo entra la bacteria? La bacteria ya vemos que entra por vía oral. Un animal infectado va a eliminar la brucela y puede eliminarla en la leche, en el calostro, en un exudado vaginal, cuando aborta o pare. Un toro puede eliminarla en el semen, cuando monta a la hembra la puede contagiar. Entonces, son las vías de contagio. La principal vía de entrada de la brucela para los animales y para el humano es la vía oral, pero también puede entrar por los ojos, por la conjuntiva y por alguna herida también podría entrar en las manos, en los brazos, pero principalmente es la vía oral. ¿Y qué va a causar la brucela? Pues la brucela entra por vía oral, ya les decía, de ahí se va a ir a diferentes, hay un periodo que se llama bacteremia, cuando la bacteria está en la sangre, entonces se distribuye a diferentes lugares del organismo, y la bacteria se va a quedar en la médula ósea,
en el vaso, en los nódulos linfáticos, y ahí se va a quedar. Les decía que vive dentro de las células, ahí se queda. No causa mayor problema, ahí está esperando su oportunidad. ¿Y cuándo llega su oportunidad? Cuando la vaca queda gestante. Cuando la vaca está gestante, la brucela va a salir de estos lugares donde puede estar la médula ósea, los nódulos linfáticos, el vaso, y se va a ir al útero, donde está el feto. Y ahí va a crecer mucho porque es como un medio de cultivo para la bacteria. Ahí crece mucho, las bacterias se van muriendo y una parte de la brucela, una parte de su estructura de la brucela es la que causa una inflamación de la placenta y la placenta se inflama y se produce el aborto. El aborto se produce en el último tercio de la gestación, al final de la gestación, y se va a dar el aborto o el nacimiento de becerros débiles que mueren al poco tiempo o becerros que nacen muertos. Pero generalmente se da el aborto en el último tercio. Y algo importante que yo quisiera que les quedara muy claro. La brucela solamente causa el aborto una vez en la vida de la vaca. La primera vez que entra en contacto con la vaca, que se dio todo esto que ya les platiqué, la vaca va a abortar y entonces se da el aborto, bueno, y se pierde la leche, se pierde el producto, pero lo que quiero que recuerden es que los partos subsecuentes, los partos que siguen, son normales, entre comillas, porque la vaca pare normalmente un becerro de buen tamaño, da buena cantidad de leche, pero está eliminando la brucela. En este momento es cuando la elimina en el exudado vaginal, en la leche, elimina la brucela y contagia obviamente a su cría, al becerro. Dejen poner contagia a su cría, contagia a los demás animales porque contamina el agua, contamina el alimento, las vacas se lamen y va a contagiar otros animales. Este es el periodo crítico. Entonces, una vaca brucelosa no debe dejarse en nuestro establo. ¿Por qué? Porque es una fuente de contagio cada vez que pare para los demás animales. Es muy, no se puede dejar una vaca en nuestro establo, porque es un problema muy, muy serio. También el macho no tiene, en este caso no tiene mucha importancia el contagio que hace el macho al montar a la hembra, no es lo importante. Lo importante es esto, que una vaca brucelosa permanezca en nuestro establo. También que una vaca brucelosa ya no debe de cargarse otra vez porque se vuelve a presentar este problema. Si tenemos una vaca brucelosa, ya no la carguemos y la eliminamos cuando podamos, lo más pronto que sea posible. Esto es lo que les decía, lo que va a presentar el aborto. Y en estos abortos o en estos nacimientos normales que se dan después del aborto, los subsecuentes a que se presentó el aborto, los años posteriores, se está eliminando una gran cantidad de brucelas. Y aquí en el momento del aborto, el feto abortado, las placentas, tienen una gran cantidad de bacterias, de brucelas, que si nosotros la agarramos sin guantes, pues nos podemos contagiar. También si un perro la consume, porque se acostumbra mucho, ¿no? Dársela a los perros, el perro se va a infectar de brucela y luego este perro puede contagiarnos a nosotros y a nuestras vacas. También algo que no se debe hacer es, por ejemplo, si tenemos gatos, darles leche de las vacas, de una vaca brucelosa, porque el gato se puede contagiar de brucela también. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que se hacen para brucela? Hay una prueba muy buena, excelente, muy barata, la prueba de tarjeta. Es una prueba que es la que afortunadamente tenemos esa oportunidad de tener esta prueba barata, excelente, muy fácil de hacer, que la hacen en todos lados. Y esta prueba nos va a servir mucho para el diagnóstico. Pero cuando un animal está vacunado, puede interferir la vacuna, depende qué vacuna sea, puede interferir con el diagnóstico y pueden salir positivas vacas vacunadas a la prueba de tarjeta durante ciertos meses posteriores a la vacunación. Para ello hay una prueba de Rivanol que nos sirve para descartar, para diferenciar animales vacunados de infectados, y esta prueba nos puede decir, este animal es positivo, pero estaba vacunado, entonces está negativo.
También hay otras pruebas como la fijación del complemento, que es más cara y más complicada, y la prueba de anillo en leche, que se usa solamente cuando no tenemos vacunado nuestro establo. Llega el veterinario, toma una muestra de leche del tanque, unos 50 mililitros del tanque de la leche, se la lleva al laboratorio, hace la prueba y nos puede decir si en nuestro establo tenemos brucela. ¿Cuál vaca la tiene? No lo sabemos, pero de ahí ya se pasa a la prueba de tarjeta, se les hace a todas las vacas y podemos dilucidar qué vacas son las que están brucelosas. Aquí están las pruebas. Mira, esta es la prueba de tarjeta, que es muy económica y excelente. La prueba de Rivanol, que nos diferencia vacunados de infectados. La prueba de anillo en leche. Y hay otras pruebas muy buenas también que nos pueden diferenciar vacunados de infectados. Y la bacteriología, que es fundamental. Miren, aquí están las brucelas. Esta prueba la hacemos para aislar a las brucelas y estar seguros que una vaca está infectada. Entonces, bueno, esto no lo vamos a entrar en ello. Esto ya lo platiqué. Algo que es importante es que tenemos también vacunas contra brucela. Aquí sí tenemos, a diferencia de la tuberculosis, aquí sí tenemos vacunas contra la brucelosis bovina. Tenemos dos vacunas, la cepa 19 y la RB51. Pues las dos son buenas bajo ciertas condiciones. El veterinario definirá qué vacuna es mejor para, o los compañeros de las campañas definirán qué vacuna es mejor para cada caso. Pero algo importante es que estas vacunas son vivas. Es la brucela viva. Estamos metiendo bacterias vivas que no afectan a la vaca. Pero sí infectan al ser humano. Estas vacunas infectan al ser humano, pero a las vacas no. Y entonces son vacunas vivas. Y el hecho de vacunar con este tipo de vacunas vivas da una respuesta mucho mayor y es fundamental para estas enfermedades donde las bacterias viven dentro de las células, porque si no, con una bacterina que se usa la bacterina son bacterias muertas que se usan ustedes han visto la de 8 vías, 9 vías, las de leptospira. Esas son bacterinas que se usan son bacterias muertas, pero aquí no, porque aquí no serviría una bacterina porque las células viven dentro de las células, perdón, las brucelas viven dentro de las células. Entonces tenemos que usar una vacuna viva para que tenga una inmunidad que nos sirva. Y es por lo que se usan estas dos, la RB51 y la cepa 19. Se aplican en becerras de 3 a 6 meses de edad. ¿Por qué no antes? Porque antes de los 3 meses las becerras tienen inmunidad, anticuerpos que le pasó la vaca en el calostro, y también porque cuando son tan jovencitas no tienen la capacidad de poder despertar la inmunidad que se espera con la vacuna. No tienen todavía su sistema inmune bien desarrollado. Por ello no se aplica en animales más chicos. Se va a aplicar de 3 a 6 meses. Solo se vacunan hembras, no se vacunan machos. Si se nos pasa que no vacunamos las becerras de 3 a 6 meses, hay dosis vaca que se puede aplicar en animales adultos, que con la salvedad de que deben ser vacas que estén vacías, porque puede haber riesgo de que aborten si las vacunamos con alguna de estas vacunas. Entonces, puede aplicarse también en vacas, pero no se debe de revacunar, ¿eh? Hay lugares donde revacunan y eso no se ha demostrado que sirva para nada más que para complicar el asunto. Entonces, no se debe revacunar. Esta vacuna se aplica una sola vez en la vida, ya sea de jovencitas, de becerras o de vacas adultas, pero una sola vez en la vida. Con eso es suficiente para proteger. Bueno, esto es platicarles de la brucelas, pero esto no vamos a entrar en ello. Esto es que las brucelas vacunales no son virulentas, o sea, esas son destruidas. Las brucelas las que causan la enfermedad en el campo, estas se quedan, las que les decía que se quedan dentro de las células. Las vacunales no, esas son eliminadas, pero tardan mucho en eliminarse, ¿eh? Pueden tardar hasta 3 meses. Vacunamos una vaca y la brucela sobrevive dentro de los órganos de la vaca hasta 12 o 14 semanas. No, por eso no debe revacunarse. Con una sola vacuna
tenemos para proteger. Estas son las especificaciones, que no voy a entrar en ellos. Y este es un trabajo muy bonito que se hizo para probar que la vacuna sirve. Es un trabajo que se hizo en los años 50 para probar la vacuna cepa 19 en vacas. Y a mí me gusta siempre platicarlo. Lo hizo un doctor en Uruguay, el doctor Cifres, y con gente de compañeros uruguayos. ¿Y qué hicieron? Vacunaron becerras con la cepa 19, la de Bruselas, y después las dejaron hasta el 4ª y 5ª gestación, o sea, después de 5 o 6 años de vacunadas, las vacas las llevaron a unas unidades de aislamiento donde desafiaron con la cepa de campo, o sea, inocularon con la Bruselas de campo a estas vacas vacunadas de becerras hace 5 o 6 años, las desafiaron con una Bruselas muy virulenta para la vaca, y después vieron, estaban gestantes estas vacas, y vieron que cuáles abortaban, cuáles no abortaban, se sacrificaron todas las vacas, todos los becerros. Se hace un estudio bacteriológico de muchos órganos de la vaca, se busca aislar la Bruselas, tenerla, y se vio que en el 84% de estas vacas vacunadas con 4 gestaciones o en la 5ª gestación estaban protegidas, no se infectaron de Bruselas. Es un trabajo precioso, ¿no?, que hicieron estos compañeros allá. Y entonces demostraron que con una sola vacuna la protección es durante toda la vida. No hay que revacunar, porque hay muchos estados de nuestro país donde revacunan, pero sin ningún trabajo que lo avale. En cambio, avala el que no debe revacunarse un animal. Bueno, esto es lo que no se debe hacer. Si revacunamos, la Bruselas se elimina en la leche, se ha demostrado que se elimina en el exudado vaginal. Después de varias revacunaciones, hemos encontrado la cepa vacunal en leche, en queso, después de revacunar. En vacas que habían abortado también encontramos la cepa vacunal. Entonces, no vayan a revacunar, por favor, o que no revacunen, no debe revacunarse. La norma dice que no se revacune, pero hay muchos que lo hacen. Bueno, este es cómo está nuestro país. Vean la Bruselas en vacas, cómo está. Solamente Sonora y Baja California Sur están libres. Esto en verdes que no tienen la enfermedad. Todo esto que está en amarillo oscuro, hay Bruselas, está en control. Ahí entra Puebla. Está trabajándose, están en campaña, está tratando de controlarse. Y es lo que se está haciendo en base a la vacunación, al diagnóstico. Entonces, la brucelosis es una enfermedad crónica que va a durar toda la vida del animal, no se cura, no se trata. Un animal infectado lo va a hacer para siempre, por eso nunca deben dejarse estas vacas en nuestro establo. Las hembras eliminan la bacteria durante y después del parto, las hembras que están brucelosas. Las crías no deben dejarse en el establo porque tienen una gran probabilidad las crías de una vaca brucelosa de estar infectada, no deben dejarse, deben eliminarse. Y se debe hacer el diagnóstico adecuado, saber qué vacas están brucelosas, hacer un seguimiento, ver si tenemos la enfermedad, ver si se van infectando más para evitar que se carguen y que eliminen brucela en nuestro establo. Se deben identificar a los animales brucelosos. Miren, se les pone una V en el cachete derecho, en el cachete izquierdo, se les pone una V con fuego y con esto ya sabemos que la vaca está brucelosa. A los tuberculosos se les pone en el otro cachete, en el derecho, una T, y esto implica que la vaca está infectada. Esto lamentablemente no se hace en todo nuestro país, que está en la norma y debería de hacerse. Esto se hace en algunos estados, sobre todo en Chihuahua, es donde se hace en cabras, en vacas, y en otros estados también se llega a hacer, pero no es general y debería de hacerse, porque así ya no nos pueden vender una vaca brucelosa, porque ya tiene la B y la vemos y no, esa no te la compro. La vacuna, deben vacunarse. La vacuna es una estrategia fundamental para el control, pero no solo la vacuna, tenemos estudios donde se ha vacunado y si no se hace nada, no se hacen medidas de control además de la vacunación, no se puede controlar la enfermedad, sigue diseminándose.
eliminar los fetos, las placentas, vean, todo esto debe eliminarse. Hay una gran cantidad aquí de bacterias y si las agarramos sin guantes y los manejamos, dejamos que los coma el perro, pues se van a infectar el perro y nosotros, peor, ¿no? Las vacas brucelosas deben eliminarse, si no se eliminan, no cargarlas, evitar que las vacas gestantes brucelosas lleguen al parto, porque después del parto es cuando eliminan la bacteria y las crías no deben usarse de reemplazos. Esto pues lo repito mucho porque es fundamental. Y miren la enfermedad en caballos, cómo se presenta, se llama mal de la cruz en caballos, y vean cómo se presenta secreción y en la cruz del caballo. Son caballos que estaban con un establo en Tabasco, donde había brucelosis en las vacas, los caballos estaban ahí con los animales trabajando, bueno, tampoco estaban muy bien comidos, que digamos, y vean cómo presenta esta secreción, y aquí es brucela lo que hay, y este es el mal de la cruz. Si lo llegan a ver ustedes, sospechen que tienen brucelosis en sus caballos. Y la enfermedad en humanos se presenta por diferentes maneras. Si los veterinarios, ustedes los productores que estamos en el campo, agarramos los abortos sin guantes, una vaca que por ejemplo los veterinarios cuando palpan y pegan el cachete casi a la vulva y la vaca está brucelosa y está eliminando, pues se va a contagiar. Pero también algo muy importante es el contagio a partir de la leche y sus productos y los productos lácteos. Pero la leche pasteurizada o hervida, se muere la brucela. Entonces hay que hacer ese proceso, porque con eso vamos a evitar el contagio en los humanos. Si no lo hacemos y la vaca está brucelosa y usamos su leche para hacer quesos, queso fresco sobre todo, queso donde no se hierve la leche después, pues es una gran fuente de contagio para el humano. La brucelosis es ocupa el primer lugar en las zoonosis bacterianas. Zoonosis son las enfermedades que se pasan de los animales al hombre y es la primera enfermedad bacteriana que es zoonótica en nuestro país. Ocupa el primer lugar. ¿Qué causa en el humano? En el humano causa fiebre, escalofrío, sudoración y la fiebre se presenta en las tarde-noche, ya que como hay de las 7 de la noche, ya cuando está oscureciendo, no sé por qué, se presentan las fiebres muy altas. Y eso los digo, me he dado 2 veces, entonces les puedo platicar. Están escalofríos y me tapaba yo con una sábana y empezaba a sudar, pero a sudar profusamente. Me quitaba la sábana y otra vez los escalofríos. Dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, náuseas, vómito, eso es la sintomatología primaria de la brucelosis. De ahí se puede complicar a muchas cosas, puede irse a muchos lugares la brucela, si no nos tratamos adecuadamente, puede darse un seguimiento. Miren, se puede presentar en los huesos, en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el vaso, en los testículos. A mí me ha tocado saber de casos de personas que tienen brucelosis y tienen inflamación de los testículos y esa es permanente. En el riñón, vías respiratorias, en el ojo, se puede ir la brucela a muchos lugares. Vean los porcentajes de las complicaciones donde se presenta. Entonces tenemos que tratarnos bien y a tiempo, con un buen médico, no ir al doctor símil y decimos, tengo fiebre, pues mire, tomes esto, porque eso lo que hace es que la enfermedad se vuelva crónica, que no se trate bien y que tengamos la enfermedad toda la vida y recaídas constantes. Yo conozco amigos, compañeros que tienen recaídas, no se trataron bien y tienen recaídas constantes, les duelen la cintura, les duelen el codo, les duelen las muñecas, se les inflaman y es frecuentemente 2, 3 veces al año les pasa esto. A mí que me ha dado 2 veces, yo no he tenido ninguna recaída nunca porque las 2 veces me trataron muy bien y no he tenido nunca una recaída. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si tienen preguntas. Aquí hay preguntas en el chat. Déjenme ver. Voy a poner mis lentes. No sé. No, doctor. No, ¿verdad? Con problemas para ingresar, pero yo lo soluciono. Sí. No, Bueno, adelante. eso es lo que yo quería platicarles de la brucela, pero estoy a sus órdenes, ¿eh? Cualquier pregunta, pues trataré de responderla. Estoy a sus órdenes.
ya sea de brucelosis o... José Luis tenía un compromiso en una reunión, pero yo si tienen otra pregunta de tuberculosis y también yo se las puedo responder con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. De Bruselas, si algo no les quedó claro que los platicaba yo, pues por favor díganme. Exacto. Compañeros ahí en Puebla, ¿alguna pregunta que tengan? Adelante, creo que levantaron la mano. Adelante. Estoy listo, díganme. No escuchamos, no sé si están hablando, no escuchamos. O el compañero, el coordinador, si nos lo puede decir, por favor. Ya se va a parar para que se Ok, acerque al micrófono. perfecto. Gracias. Las vacas, ¿por qué abortan después de 3 meses de gestación o 5 meses? Sí, por Bruselas. Sí. Sí, las vacas abortan generalmente por Bruselas en el último tercio y tardan este tiempo porque la Brucela tarda en tener efecto en causar en llegar a la placenta, ahí la Brucela se reproduce, está creciendo y tarda bastante tiempo de la gestación en causar el aborto, porque pues se puede mantener ahí un tiempo hasta que llega a tener tal cantidad de Bruselas que ya causan la inflamación de la placenta y esta inflamación causa el aborto. Es una característica de la enfermedad, que se prolongue, que deje que se prolonga la gestación y cause el aborto después, al final de la gestación. ¿Alguna otra duda? Aquí comentan que si de humano a humano se puede transmitir la brucela. Ah, mire qué buena pregunta. Sí se puede, pero es muy raro el contagio entre humanos. El contagio entre humanos se da básicamente si yo voy y dono sangre. Por eso está prohibido que la gente que tiene brucela, te preguntan a uno, ¿usted tiene brucelosis? Sí, antes usted no puede donar, vámonos para afuera. Yo antes donaba sangre y después que me dio brucela ya no he podido donar sangre. Hay casos reportados de mujeres gestantes que tuvieron brucela y que abortaron, pero son raros, sí se llega a dar. O madres que al estar dando la lactación al bebé le pasan la brucela. También hay reportes, pero no es frecuente. También hay reportes de hombres que tienen brucela y contagian por contacto sexual a sus mujeres. También lo hay, pero les digo, esto es poco frecuente. La transmisión humano-humano no es lo que sea, bueno, voy a repetir, frecuente. Sí se llega a presentar, pero no es algo cotidiano. El contagio en los humanos es básicamente por consumo de productos de animales infectados o sus productos lácteos. ¿A qué temperatura muere la brucela? Pues muere a la temperatura de ebullición, de que hierva 40 grados, 42 grados, muere la brucela. La pasteurización también la mata. La brucela no resiste nada de esto. También otra, en la carne no hay problema, porque pues la carne se come cocida generalmente. Y en el músculo es muy raro que esté la brucela. La brucela puede estar en los nódulos linfáticos, en el vaso, en la médula ósea, pero eso no se come crudo, se come cocido. Entonces, no hay este contagio. ¿Cómo se contagia la salmonelosis? Preguntan. La salmonelosis es una enfermedad que se contagia generalmente por el consumo, por vía oral, porque la salmonela es una bacteria que generalmente se elimina en heces y cuando no hay un lavado de manos adecuado, la gente que trabaja con los alimentos puede contaminar los alimentos y la salmonela generalmente entra por vía oral, por alimentos o contagio con una persona que no tenga el aseo adecuado.
No sé, hay más preguntas y esas, pero Ahí en Libres, ¿hay alguna otra pregunta? Compañeros productores. el tratamiento en Puebla antes a humanos, las vacas no se tratan, nunca. El tratamiento en humanos es bastante largo, dura 6 semanas, con antibióticos muy fuertes, la tetraciclina y rifampicina. Generalmente hay otros, pero ese es el que se da principalmente durante 6 semanas. Es un tratamiento muy, lo deja a uno los dientes amarillos y débiles y sin flora intestinal, mata todas las bacterias, pero queda uno sano. Y en Puebla hace tiempo, no sé si se mantenga esto, pero en el sector salud, para la gente que estaba brucelosa, tenía la obligación de ir al centro de salud diariamente a tomar su medicina para que así le controlaran que de verdad estaba siguiendo el tratamiento. Tenía esa obligación de ir diario, tomar su medicina en el centro de salud, lo veía la enfermera y vámonos durante 6 semanas. Pero eso es lo ideal, es lo mejor y así queda uno sano. Bueno, perdón, ya dije otra cosa que no me preguntaron. No, está bien, doctor. A ver, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Les quedó todo claro? Para que pasen los compañeros a hacer el examen, no se crean. Están hablando, pero no sé. ¿Qué es eficiente, es oportuno? Perdón, no alcancé a oír más que eficiente y No, oportuno. es que hay un evento aquí en la Secretaría. Voy a apagar mi micrófono. Ya estoy contestando yo otra cosa. Bueno, pues no, si ya no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles su paciencia y que hayan asistido. Sí ¿Qué hay otra. programas hay para recuperación de vacas por brucelosis? Estos son programas estatales principalmente. No les sé responder en Puebla qué programas haya. Generalmente los que hay animales, por ejemplo, yo conozco uno en el programa en Chihuahua donde los animales brucelosos, el gobierno les paga, los animales tienen, bueno, me sé en las cabras, les pagan 600 pesos por una cabra brucelosa, la sacrifican, se lleva al rastro, bueno, se lleva al rastro, se sacrifica y ya. Y si tienen más del 30% de animales positivos en cabras, se matan todas las cabras del establo, del rebaño, perdón, y se les paga al productor. Un alrededor de 600 pesos por cabra. Pero no sé en Puebla qué programas haya, disculpen. Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, nos dicen que en Bueno. Libres ya no tienen preguntas. No, igualmente le agradecemos, doctor, por la No, presentación pues de hoy. es un gusto de verdad para mí estar aquí. Y comentarles a los productores que este es el primer taller que tenemos programado para ustedes. Realmente ahorita están aquí con el doctor Efren, que es el que coordina este grupo de investigadores de INIFAP en estos temas de sanidad. Entonces, se tienen desarrollados algunos otros temas de sanidad por si es de interés, como serían enfermedades respiratorias. Bueno, enfermedades reproductivas ya las vimos. Parásitos, Garrapata no creo que tengan. garrapata no, yo creo que no es necesaria, no es fuerte para ellos. Prácticamente serían esos dos, quizás los parásitos internos y enfermedades respiratorias. Entonces, si quieren, platíquenlos ustedes, además de que tenemos ahí la demanda de ustedes con los temas de alimentación, igual que nos hicieron la solicitud, y los temas de forrajes que los vamos a ir programando. Yo creo que en 15 días les estaríamos informando a través de ahí de los compañeros del CADER, del distrito, para que puedan estar, si es de su interés, los de alimentación y forrajes, lo podamos programar. Pero les decía yo, en la parte de sanidad, ahorita realmente el doctor Efren es el que coordina ese grupo, entonces si hubiera alguna inquietud en ese tema, con gustos y lo podemos ir agendando. Están aquí, creo que quieren solo una inquietud. Salió una inquietud en Libres. Ajá. Adelante. Adelante. Hola, buenos días. Después del programa de sanidad vendría el programa de reproducción para que tengamos mejores, menos tiempos perdidos en nuestras vacas, por favor. Perfecto. Entonces, no sé si tengan algún problema, lo podemos ir programando dentro de 15 días, si ustedes están de acuerdo.
en unos 15 días programaremos la plática de manejo reproductivo. ¿Tienen algún detalle? ¿Está bien dentro de 15 días? Sí, comentan que está bien. Ok, entonces le estaríamos avisando. Entonces yo creo que podemos ir haciendo la de reproducción y después si hay un toma de sanidad y si no programamos la de alimentación, de acuerdo a lo que ustedes nos habían solicitado. Si no hay alguna pregunta, pues les agradecemos. Que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Gracias Hasta allá, luego, Fernando. Hasta compañeros. luego. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta doctor, luego. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, los compañeros ahí en Puebla, los productores. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Ingeniero José Luis, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, productor. Estamos al pendiente. Y estamos al pendiente para programar los temas que nos mencionaron. Les hacemos llegar la propuesta de las fechas. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gobierno de México.